Se los agradecemos muchísimo, a vos, Claudia, en particular, y bueno, a todos los que dan su testimonio para esta memoria, y bueno, y a Federico Bianchini, que ha escrito este libro tan emotivo, tan preciso en las imágenes, en la narración, en la historia. Bueno, este libro está dentro de la colección Historia Urgente y bueno, es un placer y un honor haberlo podido publicar, y esta mesa que hoy nos acompaña, y bueno, les voy a presentar brevemente a cada uno de ellos y arrancamos. Federico, el autor del libro, es periodista, autor de libros de crónicas, como por ejemplo Desafiar el Cuerpo, Antártida, 25 días encerrados en el hielo, y también de cuentos, personajes secundarios. Ganó los premios Don Quijote de España y Nuevas Plumas de México, además de numerosos trabajos y otros libros también. Claudia, bueno, que todos la conocen aquí, ella nació el 25 de marzo de 1978, fue secuestrada junto a su madre, Marta Gertrudis Laxi, el 28 de noviembre de ese año en su casa en Guernica. Su padre, José Liborio Poblete Roa, fue desaparecido ese mismo día en la ciudad de Buenos Aires. La familia fue llevada al centro clandestino El Olimpo, donde Claudia fue apropiada. Recuperó su identidad en el año 2000. Victoria Gilbert es una destacada periodista reconocida por su compromiso con los derechos humanos y su labor en el diario Página 12, donde se desempeña como secretaria de redacción. Desde su ingreso al diario ha cubierto juicios por crímenes de lesa humanidad y ha escrito extensamente sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. Y tenemos a Liniers, todos lo conocen también, es dibujante. Originales de sus trabajos y pinturas se exhibieron en ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, Lima y Madrid. Lleva más de 30 libros publicados y editados en todo el mundo. Ganó distintos premios internacionales. En 2014 fundó Editorial Común junto a su esposa, dedicada a la publicación de novelas gráficas. Bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí, y le vamos a dar primero la palabra a Liniers. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo voy a leer una parte del libro. Todavía no lo terminé porque me llegó el otro día, pero lo que les recomiendo, si no lo leyeron todo el día el libro, es que es imposible de bajarlo, digamos. Cada vez que tuve que interrumpir la lectura fue una interrupción me puso de muy mal humor porque estaba muy compenetrado en la lectura. Y hay un tema que yo personalmente es como lo visito mucho por mi trabajo, que es la infancia, ¿no? Es como el puente a mi infancia, lo recorro mucho. Y bueno, tuve una infancia común y corriente, digamos. Y la infancia de Claudia es una infancia que está como con una neblina de mentira, ¿no? Y una neblina de oscuridad. Entonces, el capítulo que elegí para leer es justamente el capítulo que hablas de la infancia, porque me quedé muy enganchado. Una infancia feliz. Mercedes Landa, también voy a decir que soy dibujante de historieta y no soy locutor. No sé por qué decidieron que era una buena idea traer un dibujante de historieta a leer, pero voy a poner mi voz más de Kevin Johansen que puedo y vamos. La culpa es mía, que viste cómo es esto, que es como que el dueño de la pelota. Entonces, de que la pelota es mía, yo creo que lea Liniers, que es un genio. Bueno, una infancia feliz. Mercedes Landa, Merceditas, vivía en un departamento enorme y reluciente en Belgrano, uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Vivía con quienes decían ser su padre y su madre. Seferino Landa, los labios gruesos, la mirada severa, el pelo prolijo con raya al costado, mucha gomina, meticuloso y detallista, un hombre capaz de diferenciar dos moscas parecidas por el sonido del vuelo. Jefe en el ejército, teniente coronel, las ideas férreas. Primero estaba Dios, luego la patria y enseguida la familia, su familia. Mercedes, Merceditas y él. Ideas claras, opiniones graníticas. El mundo era un lugar hostil y en guerra continua, lleno de subversivos, terroristas sin Dios ni patria, un hombre atento a todo lo que él creía Merceditas podía necesitar.
Mercedes Moreira, la mujer que decía ser su madre, ama de casa, siempre de acuerdo con un marido o con su marido, o al menos simulando estarlo, como si su rol en ese departamento de living enorme se redujera a aceptar. Ese parecía ser el acuerdo que ella cumplía a rajatabla. Por último, en esa familia de tres, ella, Merceditas, una niña introvertida, tímida, a la que le costaba socializar. Jugaba con amigos imaginarios, jugaba con hermanos imaginarios, o con ese muñeco que le había regalado un amigo de su padre, una especie de bebé que tenía las piernas muy cortitas y que ella, como si recordara, había bautizado con el apodo de Pepe. Porque para los que sabían la verdad, como el nombre que decía ser su padre y la mujer que decía ser su madre, todo se trataba de si recordaba esos 8 meses que había pasado con los dos montoneros y que infructuosamente, pero con todo su esfuerzo, Ceferino Landa intentaba borrar de la cabeza de la niña. Mientras ella, Merceditas, con su muñeco Pepe, iba todo el tiempo de acá para allá, de allá para acá, siempre con el muñeco. Cada vez que podía, la mujer, que decía ser su madre, mencionaba qué poco le gustaba ese muñeco. Merceditas disfrutaba cenar con su mamá en la cocina, mientras su papá, en el living, conversaba con sus amigos de postura firme y pelo prolijo. Le gustaba llevarle los vasos de whisky con los cubitos de hielo, aunque uno de los cuadros que decoraban aquella sala le daba mucho miedo. Pese a la potencia simbólica que tiene en esta historia la reproducción de El rapto de las Sabinas, de Francisco Pradilla y Ortiz, no era él el que más miedo le inspiraba. Y eso que en ese cuadro, una madre arrodillada, desesperada, con la mano extendida y un pañuelo blanco en la cabeza, le implora a un hombre musculoso con una túnica rojo sangre en pie y con una joven en brazos que no se lleve a su hija. Detrás de ellos, otros hombres, otras madres y otras hijas. Durante el secuestro de mujeres de la tribu de los Sabinos por los fundadores de Roma. En ese cuadro, en ese departamento, tenía una potencia simbólica devastadora, acaso siniestra. Y sin embargo no era el que le daba miedo a Merceditas, era otro, el de un indio que con una cara de malo la miraba muy de cerca del placar donde su padre guardaba sus uniformes y el sable de empuñadura dorada que le habían dado al recibirse en el ejército. Le daba tanto miedo la figura de esos ojos amenazantes que le contó a su padre y él, atento, colocó una puerta corrediza para que ella no lo viera, o quizás también para que no escuchara lo que hablaba cuando se reunía con otros militares. No eran temas de chicos. Le gustaba estar con su padre, aunque había cosas que ella no entendía demasiado, como esa tarde en el cementerio de Chacarita. Caminaron juntos, oyendo el ruido de las pisadas hasta el panteón militar, y allí, luego de entrar, vieron la tumba del médico Julio César Cáceres Monier. Impertérrito frente a la lápida, como si recordara, Landa le dijo con tono cariñoso: «Vos naciste gracias a este médico». Curiosa interpretación de la realidad. Cáceres Monier, jefe de cardiología del Hospital Militar Central, había sido el firmante de la partida de nacimiento falsa de Merceditas. Pero todo eso ella lo sabría después. En ese momento, Mercedes miraba a su papá y le creía. No entendió a los 6 años por qué su papá la llevó al consultorio para que un médico la revisara y le sacara sangre. Extendió el brazo, sintió el pinchazo y miró hacia otro lado, como le pidió la enfermera. Hasta muchos años después se iba a olvidar de aquella extracción. Luego sabría, había sido un análisis a partir de una denuncia de abuelas de Plaza de Mayo, un primer análisis que dio negativo. Al tiempo de ir a ver a ese médico, sus padres decidieron viajar a Washington, Estados Unidos. Nos vamos, los 3. Papá, mamá y ella se marcharon a un país lejano, donde hacía frío y había ardillas. Le gustaron las ardillas, pero la gente hablaba un idioma extraño que ella no entendía. Protestó, pero sus padres querían mudarse, querían quedarse a vivir ahí. Hasta le compraron un uniforme de un colegio de monjas, pero ella lloraba, no le gustaba el lugar, quería volver a su casa. Y sin embargo, no volvieron, viajaron a España.
Hacía calor y ella entendía a la gente cuando le hablaba. Pero seguía llorando porque no quería ir al colegio ahí. Tanto lloró que al final volvieron. En los años que siguieron, ni Landa ni su esposa harían referencia a esas subidas de la justicia, disimuladas como turismo familiar. Luego siguieron viajando, sí, pero por Argentina, a las cataratas de Iguazú, en Misiones, a las ruinas de los indios Quilmes en Tucumán, a conocer la nieve en Bariloche, Río Negro. Unos años después fueron a Disney, de nuevo a Estados Unidos, y a Chile, con un motivo especial. Allí visitaron a una de las hijas de un amigo de su papá, Cesario Cardoso, que era jefe de la Policía Federal cuando lo asesinaron los subversivos. Había que tener cuidado con quién se juntaba uno, le dijeron, porque cualquier cosa podía ser subversivo, aunque no diera desconfianza. A Cardoso lo había matado una amiga de su hija, le contaba, una nena que parecía una nena, pero era una subversiva. Se había hecho amiga de ella en la escuela y había ido a jugar a la casa y había pedido si la dejaban hablar por teléfono. Con esa excusa había ido a la pieza de Cardoso y sigilosa le había puesto una bomba debajo de la cama. Había que tener cuidado. En todos estos viajes sacaban fotos de los tres mirando a la cámara con las montañas detrás, un sitio histórico o un paisaje, pero sus papás no sonreían como suele hacer los turistas. Cuando un desconocido aprieta el disparador y dice cheese, o whisky, o whisky, no lo conocía. Ellos estaban serios, tensos, como si en el momento de la foto un mínimo ruido les estuviera llamando la atención. Serios, como cuando ella les preguntó por qué, si le gustaban tanto las fotos, no tenían ninguna de ella de bebé, del embarazo. Serios como cuando hablaron de esa mujer que limpiaba la casa y aprovechando la confianza que ellos le daban, se había robado todas las fotos. Cuando a los 8 años Merceditas leyó la historia de Heidi, esa huérfana que vivía con su tía, no se identificó con la protagonista, sino con Clara, la nena paralítica en silla de ruedas. Merceditas jugaba en el amplio salón de su departamento a ser Clara. Se subía a una silla de la oficina con pequeñas ruedas y giraba sobre la misma divertida, como si recordara. Su madre se desesperaba, se ponía mal y repetía a los gritos que por favor parara. No juegues a eso, vas a traernos la desgracia. Si bien los neurólogos afirman taxativos que los recuerdos aparecen a partir de los 2 años de edad, antes de ser Merceditas, Claudia Victoria jugaba con su papá en la casa de Guernica, José Poblete. Subía a su hija de pocos meses a la silla de ruedas, la ponía sobre su regazo e impulsado con brazos daba vueltas. Giraban juntos una y otra vez y siempre Claudia Victoria se reía divertida. Bueno, muchísimas gracias y también aprovechamos para dar la bienvenida a Buscarita Roa. Bueno, Y ahora sí vamos a arrancar haciéndoles un poco de preguntas y que entonces así armamos y ellos van hablando algunas cosas. Antes quería decir algunas cosas de lo que leí, algo que me llamó la atención especialmente cuando Federico dice que contar la historia de una desaparición es como contar un silencio. O sea, me pareció como muy gráfico, como una figura muy interesante, ¿no? Porque hay algo que falta, nunca vamos a saber. Y en un momento también Buscarita, ¿no? Vamos a tratar de no spoilear, los que no saben el detalle de la historia, lo pueden comprar de cualquier forma, más o menos sabemos cómo termina el libro. Pero bueno, digo, en otro momento Buscarita, cuando habla para el archivo biográfico de abuelas, también dice, bueno, la desaparición de un hijo se deja sin palabras. Esto del silencio y de no tener palabras me pareció como muy significativo en el momento en que estamos acá poniendo en palabras todo esto, ¿no? Digamos, a partir de la
escritura de Federico y del relato también de Claudia, es como que bueno, finalmente le están poniendo palabras a todo esto que pasó, aunque bueno, hay hechos o hay palabras que todavía no están, faltan, porque hay personas que digamos deberían completar algunas cosas y mantienen silencio, pero me parece que el ejercicio de poner en palabras esto que es tan difícil, bueno, me parece que quedó muy bien y además nada, me pareció como que estaba muy bueno. En principio, por ahí para empezar, les quería preguntar algo que pueden decir los dos o cualquiera, si estamos como en un momento especial en función de lo que son las políticas de memoria, verdad y justicia, por decirlo como eufemísticamente, pero si este proyecto se inició cuándo y si si fueron variando como el contexto político del país y a raíz de eso, no sé, se fueron introduciendo algunos cambios o pensando el libro de una forma distinta o cómo lo imaginaban a raíz de esto que pasaba o no. Arranco yo, pero sí es algo que tendríamos que contestar un poco a medias. La verdad que el proyecto lleva bastantes años, digamos. Creo que, si no recuerdo mal, arrancamos antes de la pandemia, en 2019, que bueno, Federico se acercó a mí para pedir una entrevista para lo que originalmente iba a ser un podcast. Pero bueno, a partir de ese momento, yo le di la entrevista, conversamos ese día, y a partir de ahí surgió la inquietud de él, que llevó varios años de desarrollarse, de que esto terminara siendo una crónica en forma de un libro, ¿no? En ese momento yo compartí con él los cassettes, el archivo biográfico, porque como esto iba a ser un podcast tenía sentido, digamos, que se escucharan las voces, pero después, bueno, nos atravesó la pandemia. O sea, pasó esto, vino el 2020, el 2021, que fueron años como de un parate, y bueno, creo que después de ahí fue, ¿no? Después de que tomaste la decisión y me lo planteaste y yo no me mostré muy proclive a que sucediera. Sí, ese fue más o menos cronológicamente, o sea que empezamos cuando Milei ni siquiera se mencionaba en los canales de televisión y en esos programas de talk show que solía asistir unos años después. Lo que sí yo sentía cuando arranqué con este proyecto y cuando lo propusieron el podcast, y en realidad después cuando decidí que el podcast fuera un libro, es que los relatos que había eran relatos de gente que en general los había vivido, ¿no? Había vivido esa época y que no había, no es que me considere joven, pero no había gente más joven que yo que escribiera eso, ¿no? O sea, como no era un tema que se estuviera escribiendo, y si bien había libros sobre nietos restituidos, como el de Victoria Montenegro, por ejemplo, que había salido unos años antes, no había, de lo que se llama los cronistas, periodismo narrativo, no había abordado mucho el tema de los nietos. Y no le hicimos cambio, el libro salió en octubre de 2023 en España, y un poco cuando tuvimos las primeras reuniones con Constanza y charlamos, bueno, si íbamos a adaptar un poco, digo, en ese momento había algunas llamadas al pie que tenían que ver con situar un público español en cosas que quizás no sabían de qué se estaban refiriendo, mínimas indicaciones, y Constanza me decía que según su experiencia y que lo que veía era que mucha gente aquí de menos de 23, 22 años tampoco tenía ningún tipo de registro, ¿no? de lo que había ocurrido. Entonces quizás esa podría ser una decisión que tomamos respecto de no innovar, pero no mientras se hacía. Y bueno, y a partir de ahora, o sea, le ven como, no sé, una significación nueva, o sea, a cómo te lo habías imaginado en el contexto en que por ahí iba a salir y que aparezca por ahí ahora, ¿para ustedes tiene otro significado? ¿Ha cambiado algo? Sí, la verdad que hoy por hoy todas las expresiones, incluso esto que estamos haciendo acá ahora, cobra como mucho significado, digamos. Yo caminaba por la feria recién y bueno, veía stands de propuestas que tienen muy poco que ver con esto que estamos hablando acá ahora y hasta promulgan ideas bastante contrarias. Entonces creo que todas estas expresiones hoy por hoy tienen un valor muchísimo más potente y especial, sobre todo respecto a la búsqueda de abuelas. O sea, abuelas
como organización está siendo atacada desde el comienzo de este gobierno. El desfinanciamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia nos ha afectado a nosotros y ha afectado a muchísimos otros más. Entonces creemos que estas apuestas, esta apuesta por contar, y como decías al principio, ¿no? Seguir poniendo en palabras esta historia que no quisieron que se contara, ¿no? Para mí el testimonio tiene ese valor que es eso, nadie quiso que yo pudiera hablar de esto, que yo supiera. Entonces poder decirlo, y sobre todo ahora cuando no pierden oportunidad para negarlo, me parece que tiene mucha potencia. A mí me cuesta un poco porque es como muy personalista, ¿no? Siento que hablo todo el tiempo de mí y bueno, un poco me incomoda, pero bueno, uno lo pone en ese contexto y con ese valor y no dejamos, yo no dejo de recibir, digamos, de todos los que lo han leído un feedback muy positivo, digamos, como que incluso gente que me conoce hace muchos años se entera de cosas que no sabía o las puede ver de otra manera. Así que creo que bueno, es un granito de arena. Un detalle de la cronología del libro es que se publicó primero en España con interesante repercusión, se reimprimió y todo. Y creo que es interesante también, justamente medio sincrónico con La llamada, el libro de Leila Guerriero, que también desde el ritmo narrativo aborda un tema vinculado a la dictadura y que esto llame la atención y que también es un éxito en España. Entonces creo que tiene que ver también con este momento que vos mencionás que estamos viviendo internacionalmente del avance de las derechas, y bueno, también hay una reacción a revisar otra vez y a decir quiénes somos y qué creemos, cuál es nuestra historia, incluso desde el exterior. Sí, este es mi cuarto libro de no ficción. Los dos primeros fueron de deportistas extremos, el tercero fue de la Antártida. Y yo lo veo mucho en la difusión, ¿no? La difusión que con Vero estamos haciendo, que Vero se está encargando de la prensa, de la Udala, que en otros casos era te mando un libro, me haces una nota o sale una reseña, y ahora es te mando un libro y te pregunto, che, salió el libro, esta semana me pasó, sí, viste, por el contexto mejor entrevista no, pero bueno, lo podemos mencionar o podemos hacer un sorteo de entradas, como que hay una resistencia importante en muchos medios de hablar de estos temas, ¿no? Contarlos y exponerlos. Y hablabas de esto, te cuesta un poco ponerte en protagonista, acá no te quedó otra, y cómo lo llevaron en el vínculo entre ustedes, porque bueno, es una exposición grande, también supongo que hay una cuestión de querer preservar alguna intimidad, no sentirse tan expuesta, y bueno, ahí a veces hay un tira y afloje entre el cronista y el protagonista, ¿cómo lo llevaron? A mí al principio me costó bastante tomar la decisión de acompañar de alguna forma este proyecto, por eso, justamente por lo que implica, por lo que uno tiene que decir, y también porque termina impactando a otros, ¿no? O sea, hay mucha gente entrevistada en ese libro y él quería más gente, que yo en ese momento no pude lograr facilitar, digamos, pero bueno, dentro de todo creo que hay varias miradas que son interesantes que no suelen estar en un testimonio, digamos. La mirada de los pares, como una mirada de una de mis primas que es un poco más joven que yo, que son cosas que no se suelen leer, digamos, por ahí hay más sobre los abuelos, sobre los tíos, pero bueno, los coetáneos no tanto. Sí, a mí me cuesta bastante romper ese cerco de la intimidad porque siento que lo que uno dice después queda ahí para siempre, como él leía recién algunas cosas sobre mi infancia y yo decía, bueno, ya no me acordaba que había contado eso. Pero bueno, yo tengo la tranquilidad profunda de que todo lo que está ahí es cierto, hasta las cosas que parecen más bizarras, como la visita esa en la Chacarita al Panteón yo lo recuerdo y digo, no puede ser que haya pasado esto, o sea, me parece como, hoy desde la adultez, me parece una locura total que una persona adulta pueda hacerle eso a una niña con ese, aunque yo no lo supiera, no entendiera lo que me estaban haciendo, no me deja de sorprender y pienso que si sirve para que alguien se lo plantee sobre su vida o se plantee en la vida que alguien conoce, che, esta persona que yo conozco tiene puntos en común y valdría la pena que se acerque a abuelas, si sirve para eso, para mí está hecho y sobre todo, bueno, como dicen las abuelas siempre, para que a nadie se le ocurra repetir, ¿no? Que sea un granito de arena para esta garantía de no repetición. Sí, yo siempre cuento que cuando yo le propuse a Claudia hacer el libro, la respuesta de ella fue: yo no puedo prohibirte que hagas un libro. Yo le dije que eso no me alcanzaba porque hay muchas maneras de escribir un libro. Se puede escribir un libro de este tipo sin
hablar con Claudia. Digo, hay mucho publicado, hay muchos datos, hay causas judiciales con expedientes, pero lo que a mí me interesaba hacer era otra cosa. A mí lo que me interesaba era tratar de entender cómo había sido su recorrido emocional, cómo había podido ella ir atravesando las diferentes etapas a partir del momento en que me dijeron que su nombre no era su nombre, y para eso necesitaba que ella quisiera hacerlo. Y en esa línea tampoco me interesaba, no era mi propósito, si hubiera habido, que creo que no hubo, algo que ella me dijera, no lo pongas, poner ese tipo de cosas, ¿no? Era como, mi postura cuando yo la entrevistaba era tratar de entender. Muy distinto a si uno, no sé, está haciendo una nota, tiene 15 minutos con un músico que es estrella de rock y tenés que hacer una tapa y necesitas un título entre comillas y que bueno, lo que diga por ahí te sirve, o sea, sino que acá era como tratar de comprender denostado el proceso y ver cómo lo había hecho. Entonces, por lo general mis preguntas eran quizás a veces insistentemente, siempre volviendo sobre lo mismo y preguntando detalles mínimos sobre eso, bastante insoportable, ¿verdad? No, yo creo que igual hubo algo ahí que tuvo que ver conmigo también, que era un momento en el que yo también estaba tratando de entender, o sea, con un poco más de distancia de lo que había sido el principio, digamos, de a partir del momento de la restitución. En ese momento yo ya tenía un recorrido, ya habían pasado como las cosas más álgidas de alguna forma, aunque siempre aparecen cosas nuevas. Y creo que en ese sentido yo siento que eso que se generó para que este libro pudiera existir, a mí también me ayuda a entender, digamos, y a tomar perspectiva, ¿no? Que eso es lo que uno a veces más necesita, ¿no? Ponerlo un poco más a distancia y poder verlo de manera un poco más global. No sé, es un intento que continúa igual. Y sin embargo yo lo que sentía cuando hablaba con ella era que ella tenía un análisis, una reflexión muy profunda sobre todo esto. Y que eso también ayudaba mucho y simplificaba mucho la tarea de poder escribir sobre lo que ella había pasado. Y en este contexto, ¿qué fue por ahí lo que más te costó escribir o abordar? ¿Y qué fue lo que más difícil fue de contar? Bueno, un poco lo que vos decías de la frase esta de que describir una desaparición es como narrar un silencio, la escribí en el momento en que quería narrar eso y no podía, o sea, no había forma. Lo hablaba con Rafeka, que me decía, ¿no? Hay un momento en que se cierra una cortina, una rígida cortina probatoria, le dice él, donde no hay más, no se puede investigar. Yo le explicaba, bueno, si uno quisiera saber cómo poder llegar a averiguar cierto dato, no se puede. O sea, no hay nadie, la gente que podría haberlo llegado a saber está muerta, y quienes lo podrían contar de otro lado nunca lo contaron ni lo van a contar. Entonces fue tratar de acercarme, no sé, por ejemplo, el capítulo de La noche en que desaparecen, que está narrado desde el testimonio de Alejandro Alonso, que tiene un libro, Los Remos de Perón, que Fernando, el tío Claudia, me prestó, y que ahí él describe, entre muchas otras cosas, esa noche. Entonces, bueno, había un testigo presencial de eso y uno se podía llegar a acercar al momento. Pero igual es un acercamiento lejano, porque tampoco era él tratando de entender en ese momento qué era lo que estaba pasando. Respecto a lo que a mí me costó contar, yo creo que a mí las cosas que siempre más me cuesta contar son las más cercanas al primer momento de la restitución. Primero porque los recuerdos están muy mezclados y son muy vertiginosos, porque es un tiempo muy corto en el que pasaron un montón de cosas muy intensas. Entonces después con los años cada vez cuesta más desmenuzarlas. Por eso un poco agradezco que queden los registros, porque a veces a uno le sirve para poder volver a ponerlo como en lo objetivo, ¿no? Porque yo lo que tengo es un recuerdo emotivo, digamos, de todo ese momento. Y me cuesta mucho siempre hablar de toda la contradicción que significó el primer tiempo, las barbaridades que decía. Vos sabés las barbaridades que yo decía. Porque ella acompañó también mucho de esto. Entonces, eso siempre cuesta volver para atrás y uno se mira desde ahora y dice, bueno, qué sé yo, ya tengo una mirada un poco más compasiva conmigo misma. Pienso que bueno, que todo fue parte de este camino y bueno, si llegamos hasta acá y estamos bien. También está bien que quede
creo que está bueno que queden esas cosas registradas, de que no es fácil, que son tiempos difíciles que se atraviesan, pero que después hay una salida de eso, ¿no? Como que uno, al menos en mi caso, yo creo que puede construir algo y eso lo valoro muchísimo, la oportunidad que tuve de estar hoy acá y de poder hablar con la verdad y de que, bueno, mis hijos que están sentados ahí sepan quiénes son y es otra cosa, digamos. Sí, yo desgraciadamente me tengo que ir, como saben, hay una gente ahí esperando que quieren que te dibuje. Pero no, yo lo que quiero agradecerle a ustedes el libro, porque estamos en un momento que es raro, que yo no pensé que iba a volver tan así, o siempre están dando vueltas, pero como que salieron los borradores de nuevo, ¿viste? Y yo me acuerdo en el recreo, ¿viste? Cuando pasaban el borrador y quedaba medio escrito y tenés que mirar, no, borrar, había algo escrito antes, y el libro, este tipo de trabajos, en lo que hicieron con la editorial, me parece que es el único camino que hay, ¿no? De seguir insistiendo, porque es algo que lo escucho toda mi vida, ¿no? No perdamos la memoria, y desde que yo soy chiquito, con los desaparecidos, con el Holocausto, con diferentes momentos de la historia, que yo pensaba, no, es imposible olvidarse de esto, es algo tan gigantesco, está en los libros de historia, está en las películas, está en la gente, a diferencia del Holocausto, es algo que pasó hace poco, la gente, los protagonistas son jóvenes, somos jóvenes, bueno, entonces siempre me llamó la atención esa cosa de, ¿en serio? ¿Que se van a olvidar de esto? Increíblemente, como digo, salieron los borradores y tratando, ¿viste?, de decir, no, pero hacen los matemáticos por alguna razón, no, es este número, no es este otro número. Así que personalmente les quiero agradecer mucho el libro y el coraje, sobre todo de encarar, contar algo tan personal y una vida con una bisagra tan fuerte, ¿no? Con un cambio tan violento que por ahí nosotros no tenemos, supongo que no debe ser fácil. Así que agradecerles lo que hacen y compren el libro, buenísimo, ¿no? Gracias, muchas gracias por haber acompañado. Gracias. Bueno, y volviendo, hablando de minucias de cómo se fue dando el libro y escribiendo en el tema del título, ¿no? Tu nombre no es tu nombre, siempre es como un tema, como el título, porque bueno, es la portada, lo que la gente va a ver y te llama la atención. Entonces, ¿le salió así como estaba definido? ¿Lo fueron viendo en el momento? No. Mientras escribía, el libro tuvo varias versiones. Hubo una primera versión que el libro se llama Patchwork, porque Claudia decía que hacía patchwork y de algún modo su historia era como tenía distintos retazos que los iba uniendo, pero no me gustaba el título del libro en inglés, una palabra inglesa no me gustaba, y por otro lado era una versión que era como mucho, fue una versión pandémica en donde le faltaban muchas cosas al libro, y de algún modo lo que yo estaba haciendo con esa versión era tratando de ocultar todo lo que no tenía. Entonces era hacer un patchwork, pero porque no tenía cosas que no podía conseguir en ese momento, como la visita guiada al Olimpo, por ejemplo, y algunas cosas más. Luego, como título, pero porque había que poner un título a la hora de firmar el primer contrato, decía era engañada, pero engañada era una palabra que era como muy suave y que un engaño es algo que alguien te dice una cosa y no es, ¿no? Era como muy poco profunda para todo lo que le había pasado. Y buscando en una frase del libro, surgió esta que Claudia contaba que le dijo el juez, que su nombre no era su nombre, que tenía así como sonaba bien y tenía ahí como una dualidad que me parecía que de algún modo simbólico representaba un fragmento de la historia. ¿Y qué fue lo que más te conmovió, Federico, de todo lo que escuchaste? Porque bueno, estuviste escuchando los testimonios, la historia oral, los compañeros de Gertrudis y de Pepe, la familia, los jueces, ¿no? Abarca el libro como todo ese mosaico y además de, bueno, propia Claudia, básicamente, pero no sé. Bueno, yo creo que las entrevistas con ella, de hecho me pasaba, y yo se lo decía a ella y lo anunciaba en el momento en que sucedía, que mientras hablábamos y ella me contaba, a mí se me caían las lágrimas, y mientras se me caían las lágrimas yo pensaba, está bien que me emocione, porque que yo me emocione
habla de la potencia que tiene esta historia sobre mí, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras yo me estoy emocionando, estoy dejando de prestar atención a lo que Claudia me está diciendo y no voy a poder repreguntar porque estoy embargado por esa emoción, por el patos. Entonces trataba de salir de ahí y una forma era decírselo y enunciárselo. Decía, pero ¿cómo puede ser que yo esté llorando y vos estés así como si esto no le hubiera pasado a otra persona, ¿no? Porque de algún modo sentía eso, era algo que ella narraba como si lo estuviera viendo en tercera persona, que era algo que ella incluso había hecho cuando no sé si había hecho, pero había de algún modo había hecho cuando había escrito la obra de teatro, ¿no? Que ella había escrito una obra de teatro donde tenía un arco narrativo, donde había realizado su historia. Y bueno, lo que ella me decía ahí, me lo podés decir si querés vos, pero yo cuando me preguntas esta pregunta y vos no estás, la contesto, pero o sea que estás ahora. No, ella lo que me decía es que de tanto ir y venir, contar esta historia, había una especie de surco en el camino que ella iba y recorría, y que quizás a veces incluso usaba las mismas palabras, que si yo le pedía fotos, tal vez eran las mismas fotos que le había dado a otros periodistas, y que ella sabía que yendo y viniendo por ese camino mantenía el aplomo, por decirlo de algún modo, y entonces era eso lo que hacía. Y eso me hizo sentir un poco más. Pero desde ahí tenías como la misión de sacarla de ese surco un poco, ¿no? Puede ser, sí, definitivamente. Pero también con la cautela de quien se encuentra con una historia tan impactante, ¿no? Digo, esto de vuelta. Yo para hacer este libro necesitaba que ella quisiera contármelo. Y a la vez me ponía en una posición de dejar que ella hable hasta donde quisiera hablar. Es verdad que en el momento en que uno está preguntando, pregunta y vos por ahí se te va, pero yo el primer momento le dije, si hay algo que vos no me lo querés decir, no me lo digas, y si querés decirme algo y después te arrepentís. De hecho, algo que me pasó, de hecho eso que escribí después en una ficción que escribí, desplazado, es que ella nunca me dijo que podíamos hacer libros, me dijo que no me lo podía prohibir. Y después de eso, pasaron los años, nunca me dijo, sí, hagámoslo. La siguiente vez que nos encontramos me trajo los cassettes, que de algún modo era una forma de decir sigamos. Y hasta que el libro no salió, yo tenía un miedo intensísimo de que ella me llamara y me dijera, cortemos el proyecto. Pero sobre todo porque sabía cuál era mi reacción, que mi reacción si ella me decía el último día, cancelemos esto, yo lo iba a cancelar. Porque me parecía que no estaba bien por la entrega y por el pacto que habíamos hecho cuando comenzamos, sacar el libro sin que ella estuviera de acuerdo. Decirle que está bien, decirle que Sí, está bien. Acá estamos acompañando. Esto te empujé incluso yo, casi, Es verdad. para que estemos sentados Cierto, acá. cierto. Así que es un montón. Ha sido un gran recorrido desde allá hasta Se acá. agradece, se agradece. ¿Cómo se llama? No, sí. Bueno, esto que el cuento del surco tiene un poco que ver con lo que vos me contabas de la intimidad. O sea, yo cuando empecé a darme cuenta que me pedían notas, que tenía que hablar, y que yo empecé a encontrar un camino para contar que me permitía no desarmarme cada vez. Hay cosas que las aprendí de las mejores, de mi abuela y de Estela, que ellas pregunten lo que les pregunten, siempre responden lo que quieren responder ellas, que es una genialidad absoluta, y cuando lo logro es algo que trato de hacer, digamos, de decir el mensaje que uno quiere dar a pesar de que a veces lo quieren llevar por otro lado. Creo que eso no siempre es fácil de hacer, y es mérito, bueno, de aquel que entrevista el lograr la confianza suficiente como para que uno pueda animarse a decir otras cosas, ¿no? O a sentirse lo suficientemente cuidado como para poder expresar cosas que a veces son muy profundas, que a veces son contradictorias. La verdad es que yo cuando le dije cuando dije eso, que no te prohibiría que hagas el libro, la verdad que siento que es así. Yo creo que esta historia hay que contarla, digamos. A veces uno no puede ponerle al cuerpo todas las veces de la misma manera. Un poco lo que me pasaba a mí en ese momento era eso. No podía en ese momento ponerle al cuerpo de esa manera. Pero ahora que está, la verdad que creo que bueno, es eso, está muy bien. Toda la gente que lo ha leído me dice esto, que no lo puede bajar, que no lo puede dejar de leer, con lo cual digo, wow, con una historia así, quiere decir que hay algo ahí bien armado, digamos, porque si no se pone denso, no puede. Pero la verdad es que creo que sí, creo que
el objetivo, digamos, está cumplido y en este contexto tiene mucho sentido y que podamos estar acá hoy charlando de estos temas también me parece que suma un montón, que es importante. Bueno, yo soy la culpable, la primera hincha. Yo he sentido que estés acá por eso también. Ayudar a hacer el surco. No, hay algo del libro que me parece que está bueno, esto de las distintas voces, y en lo que leyó Liniers está un poco a través tuya también la voz de los apropiadores, en el sentido de, bueno, las cosas que decían por ahí cuando eras más pequeña y eso. Pero no sé si eso fue una decisión o si no hay, porque hay otro silencio ahí. Si hubo una decisión de qué pasa con la voz después, o sea, la confrontación de ellos con la verdad, porque todo lo que ellos, ¿no? Como que hablan en el sentido de cuando vos no sabías, digamos, cuál era tu nombre, en términos del libro. No sé si por un lado, en términos de la narración del libro, por ahí no venían al caso, pero si por ahí, si vos tuviste también una confrontación con eso, cómo lo viviste con ellos. En este momento no recuerdo si lo hablamos y quedó fuera por alguna razón o no. La realidad es que hubo muy poco de esa confrontación del después, porque esta era una familia que estaba basada sobre el hecho de no preguntar lo que no había que preguntar. Entonces pasó mucho tiempo después de que yo supe la verdad, de que pude preguntarles algo respecto a eso. Era mucho ese pacto que había de que, bueno, esto no se miraba, esto no se hacía, y yo había entrado en eso durante 21 años, digamos, era muy difícil romper ese patrón de conducta y me llevó mucho tiempo. Tanto tiempo que me llevó casi hasta la propia maternidad, ese silencio. Y la respuesta de ellos cuando se rompió el silencio fue: nosotros no nos arrepentimos de nada, volveríamos a hacer todo lo mismo que hicimos antes. Y esas palabras de ellos son las que me permiten a mí terminarme de liberar de ese vínculo y de la culpa que trae esto, ¿no? Porque yo creo que una cosa que tenemos en muchas historias de los nietos y nietas restituidos es que hay una culpa con el tema de los apropiadores que cuesta muchísimo sacudirse. A mí me lo trajo esto. Por un lado, esta aceptación de ellos, de que ellos pensaban que lo que hicieron estaba muy bien y lo seguían sosteniendo casi 10 años después, digamos, de haber sido juzgados y condenados por ese delito. Y mi comprensión de que los adultos toman decisiones con muchísima conciencia que yo a los 21 años no tenía. No me había dado cuenta, digamos, de todas las cosas que uno tiene en la cabeza cuando cría niños, niñas. Entonces, la realidad es que en ellos no hay nunca un momento de reflexión. Lo que sí había, bueno, era enojo. Se enojaban cuando yo iba a ver a mi tío, a mi abuela. Tenía momentos así de cruce, de bajada de línea, de pedido, muy... Pero bueno, también llegó un momento en el que mi decisión fue firme, fui para adelante y ellos también tomaron una posición. Hasta el momento del nacimiento de mi primera hija, había como una especie de status quo donde, bueno, esto es así. Y después, cuando yo voy a llevar el cuestionamiento puntual, es esta respuesta que hace que bueno, que ahí el vínculo se termina de romper, ¿no? Lo cual para mí fue después me di cuenta del alivio que significaba haber llegado a ese punto, ¿no? Sí, en algún momento pensé en la posibilidad de incluir la voz de Mercedes Moreiro, por lo menos buscarla, pero sentía que el eje del libro estaba centrado en la persona que narraba, estaba muy cerca de la primera persona de Claudia, de sus sensaciones, de sus sentimientos, y que meter eso era como de algún modo forzar la estructura del relato para incluir algo que por las decisiones que había tomado no entraban ahí. O sea, entonces tendría que haber cambiado todo, si no sentía que iba a quedar como muy forzado. Sí, no, yo lo pensaba también, no en el sentido de, bueno, incluir, no una crítica, sino en el sentido de, bueno, es como el otro silencio, ¿no? Porque en el sentido de que, bueno, ella sí un poco los confrontó y también es como, bueno, el silencio donde nunca terminaron de... Hay cosas, me imagino, que no están porque vos tampoco las sabés qué pasó con vos en un periodo de tiempo mientras estuviste secuestrada. Bueno, esas cosas capaz que ellos podrían haber contado, y ahí ellos también eligieron el silencio en ese sentido, me parece. Ellos frente a mí siempre sostuvieron la historia tal cual como se la contaron al juez, como se la contaron a todo el mundo. Nunca quebraron ese pacto entre ellos dos.
y fue solamente esto, a veces a impulso mío de investigar o de conversar con no sé, los familiares de ellos, ¿no? Con los cuales tuve acceso después de muchos años que se acercaron, a darme cuenta que en realidad todos sabían. Todos habían visto mi foto en los afiches de abuelas, digamos. O sea, lleva muchísima gente ocultarle una identidad a alguien durante tanto tiempo. No es solamente esas dos personas. Y ellos en ese sentido nunca quebraron su pacto, ni conmigo, ni creo que con nadie. O sea, no sé si ni entre ellos hablaban. O sea, es una cosa que cuando a veces uno piensa en esas conversaciones, ¿cómo es esto, no? Me parece, no sé, casi inenarrable, digamos. Bueno, no sé, por ahí quería, no sé, que cuenten un poco cómo los transformó, ¿no? El hecho de a vos de escribir el libro, a vos de narrar y que se publique tu libro, de verte en las portadas, porque además llega tu foto, o sea, eso fue también, me imagino, una decisión complicada, pero bueno, eso, ¿cómo sienten que los transformó? La verdad que yo no anticipé lo que iba a sentir al ver, no sé, una foto mía en un libro, en librerías de la Ciudad de Buenos Aires o acá en la Feria del Libro. No lo anticipé. Son esas cosas que a veces uno hace medio sin ver las consecuencias que van a tener en la vida de uno. Y por eso no me deja de choquear un poco, digamos. A mí ya me había pasado en el primer libro que había salido con mi foto en la tapa, pero yo era bebé en esa foto, digamos, una foto mía, muy reconocible por mí, pero yo era una beba. En este estoy yo, y también hay un paralelo ahí, ¿no? Porque en ese libro están ellos, mis papás sosteniéndome a mí, y en esta estoy como yo sosteniéndolos a ellos en su foto. Entonces yo lo miraba y digo, bueno, esta cosa, ¿no? Circular que siempre nos rodea en estas historias. Para mí, creo que sobre todo hoy por hoy, que lo valoro de otra manera, me resulta eso, un registro muy valedero de cosas que creo que con el tiempo uno va a perder de la memoria, ¿no? O sea, la memoria de momentos tan trascendentales, uno va quedándose con yo siento eso, que recuerdo cada vez más lo muy puramente emotivo y no los hechos exactos, las fechas. A veces tengo eso, como que hay 6 meses de mi vida que parece que fueron 2 días. Y el hecho de que esté el registro de lo que yo pude contar respecto a eso detalladamente, lo siento como un alivio también. O sea, sentir que bueno, que es una memoria escrita de un momento de mi vida y el relato que yo hago de eso en otro momento de mi vida, ¿no? Que también creo que con el tiempo tal vez va a cambiar, o sea, va a haber un punto donde tal vez yo sea más grande y lo voy a leer y voy a decir, bueno, ahora tengo otra mirada sobre este momento, no lo sé, pero creo que en ese sentido es la fidelidad del registro lo que me impacta, ¿no? Que está ahí, está escrito, va a quedar, va a haber gente que lo va a leer tal vez dentro de muchos años y va a poder acceder a un poco la potencia que tiene el archivo biográfico de abuelas también. Que pasan los años y uno vuelve a esos relatos y siempre tienen un impacto distinto a pesar de que sucedieron en un momento particular en el tiempo, pensados en una persona en particular. Creo que con esto un poco es esa sensación para mí. Yo mientras escribía pensaba en tratar de que el libro, digo, tiene muchas aristas y hay, por cada fragmento del libro se podría escribir otro libro. De hecho hay libros, no sé, algo que acá aparece citado en 2 páginas y después hay un libro completo de 100 o 200 páginas afuera. Y yo sentía que el riesgo era quedar cubierto por todos esos datos, y entonces por eso era como que mi intención era que el lector pudiera llegar a sentir ese impacto que yo sentía cuando escuchaba la historia de Claudio. Que es algo difícil porque en general cuando uno tiene una persona delante que está narrando su historia, además de la empatía que no tiene uno con una página de papel, y los gestos y lo que se genera en una entrevista, bueno, era eso. Y entonces un poco fue tratar de buscar eso, buscar como que es una historia que tiene momentos terribles pero también tiene momentos hermosos, ¿no? Y entonces era bueno tratar también de ver cómo hacer para equilibrar eso. Bueno, hay un equilibrio, ¿no? Que tenés que hacer también, como decíamos, de contextualizar algunas cosas sin abandonar por ahí el estilo de
la crónica más narrativa y todo, pero también dando un contexto para aquellos que no conocen la historia o para los que la conocen, pero darle eso. Ahí tuviste que hacer como un equilibrio entre esas cosas. Sí, sí. Digo, por un lado, hay algo que es que esta historia tiene, como siento, un precedente histórico, jurídico, político muy importante en la Argentina. Y eso tenía que estar, pero yo sentía que eso también, si le daba demasiada entidad a eso, eso de algún modo estaba fuera del alcance de la percepción de Claudia. Digo, porque mi idea era como poner mucho el foco de la primera persona en ella, y eso era algo que había sucedido muy por fuera de ella, o sea, y en otros niveles que tienen que ver con burocracias y decisiones políticas y un montón de cosas, pero que donde ella no había tenido decisiones. A mí me interesaba mucho las decisiones que ella había tenido que tomar frente a esta enorme situación que de repente le irrumpía y se le ponía delante cuando el juez le decía que su nombre no era su nombre. Bueno, esto creo que ya alguna vez te lo pregunté, pero como lo menciona ahora Federico también es, bueno, esto que quedó por fuera tuyo, de tu decisión, pero que forma parte de tu historia, que es cuando te dimensionaste que tu caso fue el puntapié para la anulación de las leyes de punto final y evidencia de vida, lo que implica la reapertura, digamos, de todo el proceso judicial sobre los crímenes de la última dictadura. Sí, esto lo hablamos hace casi 10 años, cuando se cumplieron 10 años, por eso me viene a la memoria el recuerdo de esa entrevista. A mí no me deja, o sea, es algo que siento, como dice él, es algo que sucedió por fuera de mí, pero sucedió gracias a esto, ¿no? A la lucha y la militancia constante de tanto los organismos de derechos humanos como mi familia en particular. O sea, hay cantidades de personas que trabajaron para que ello fuera posible durante un montón de tiempo, cosa que yo me enteré después y dimensioné mucho después. Lo que sí me da la sensación a mí es que hasta ese punto, digamos, hasta más o menos hace 10 años atrás, era como que la historia del país corría paralela a la mía, digamos. O sea, yo me iba dando cuenta de cosas, iba dimensionando, iba cobrando noción de lo que significaba realmente el juicio y castigo a los responsables, la reapertura, la continuación de los juicios y la obtención de las condenas, al mismo momento que yo me iba dando cuenta de lo que significaba para mí esta historia, ¿no? Y de mi toma propia de conciencia. Ahora esos caminos ya se bifurcaron un montón, digamos, porque por donde va el país y por donde voy yo es como completamente diferente, y a veces cuesta mucho volver a situarse. Nosotros, yo estoy trabajando en Abuelas y seguimos haciendo ese trabajo y nos encontramos con una sociedad que cada vez es más diferente frente a nuestra historia, nuevas generaciones que les parece lejanísimo todo esto, les parece hasta lejana ya el momento de la derogación de las leyes. O sea, ya en un momento era algo que había pasado hace poco, para mí sigue siendo que pasó hace poco, y en realidad, no sé, yo hablo con pibes de las escuelas que no habían nacido cuando esto sucedió. Entonces, ese paso del tiempo creo que es un desafío enorme para nosotros, para contar esta historia, ¿no? Para seguir contándola y seguir transmitiendo la urgencia que tiene, de que esto es un delito que se sigue cometiendo. Pero un poco sí, yo la verdad que creo que lo siento más que nada como eso, como algo que haya sido en el caso de mis padres, un poco de la justicia que pudimos obtener nosotros en particular, y bueno, y para mi abuela y para mi familia, que siempre estuvieron ahí atrás de eso, que creo que en ese sentido es donde siento más que es justo para ellos, un poco de la justicia que pudieron recuperar ellos, que haya sido justo en el caso de mi papá y mi mamá, que quede históricamente marcado como ese caso, pero bueno, la importancia obviamente que se dé a eso, y es algo que sigue hasta el día de hoy. Bueno, no sé si tenemos un tiempo para alguna pregunta. Ya estamos un poquito sobre la hora, pues tenemos que ir cerrando, pero si tenemos tiempo tal vez para alguna pregunta, quiere decir algo. Le vamos a dar la palabra acá a Oscarita. Hola. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas
que han venido hoy a escuchar esta historia, que no es un cuento, sino una historia verídica, y que me tocó vivirla a mí y a mi familia de un modo muy personal, pero también muy triste. Doy gracias que trabajo en abuelas, con las abuelas de Plaza de Mayo, nos acompañamos y gracias a eso uno toma coraje a veces para poder contar y decir lo que siente, porque es una historia muy triste, especialmente para lo que la hemos vivido, porque a Claudia, el padre, prácticamente tenía 8 meses cuando se llevaron a sus padres y se quedó prácticamente con los abuelos por parte de su mamá y con los abuelos por parte de su papá. Pero había que seguir adelante con esto, porque empezando de que era muy terrible empezar a tironear. Lo que menos quería yo era estar mal con la familia de su mamá. Yo quería mucho a mi nuera, éramos muy compinches. Inclusive me enseñó muchísimas cosas, porque yo vengo de Chile, hace ya muchos años que estoy acá, pero cuando recién vine de Chile tenía otras costumbres, otra vida, y me costaba mucho hacer algunas cosas, como por ejemplo entrar a tomar un café a un bar. En Chile, en la época que yo era más joven, no era bien visto que una mujer sola entrara a un bar ni a tomar un café. Pero ella me sacó de esos momentos, me llevaba al centro y me decía, bueno Carmen, vamos, entre, yo por ahí me quería quedar en la puerta, entre, siéntese, y ella quedaba atrásito, siéntese. Entonces venía ella y me decía, ¿qué quiere tomar? Y yo me quedaba mirando, me invitaste a tomar un café. Y entonces ahí se sentaba ella conmigo y ella me empezó a enseñar un montón de cosas que desgraciadamente en Chile, en los tiempos de antes, éramos como más reprimidas las mujeres. O sea, ir a tomar un bar, a un lugar sola, no era bien visto en Chile. Entonces yo pensaba que acá era igual, y la verdad que era totalmente distinto. Así que yo a Trudy la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Fuimos muy compinches mientras estuvimos juntas y bueno, fue un dolor terrible la desaparición. Y gracias a Dios que pudimos rescatar a Claudia, porque la verdad que podía haber sido también una nieta desaparecida. Así que bueno, el trabajo, gracias. Yo más que nada doy gracias y admiro mucho el trabajo que hacemos las abuelas, porque estamos para eso, para entregarle a todos los jóvenes que dudan de su identidad, que tengan la verdadera identidad que les corresponde, y puedan decirlo con mucho orgullo, el apellido de su padre y de sus verdaderos padres. Así que bueno, ese es el trabajo que me ha tocado hacer en la vida acá en Argentina, y bueno, yo estoy muy contento, sigo participando de Abuela de Plaza de Mayo, tenemos muchos nietos restituidos y hace poco encontramos otra nieta, así que el trabajo no es en vano, estamos encontrando nietos que realmente no conocían su verdadera identidad y que ahora, gracias a la búsqueda de nosotras, van a saber quiénes son en realidad. Porque no hay nada más importante en la vida que saber quién es uno y de dónde vino y quiénes fueron sus padres. Nada, gracias. Hola, yo soy Patricio, soy el tío de Claudia. Quiero comentarles un poquito. La verdad que para nosotros es una reparación, como bien lo dice Claudia, es una gran
reparación histórica para que estemos contando, ella esté contando su historia, que haya traído a la luz este gran mensaje que nos trae a la sociedad. Yo, como un referente social del territorio de donde desaparece nuestro hermano, de Guernica, presidente Perón, venimos contando la historia hace muchos años. Hemos logrado que se le haya puesto la plaza del territorio la Cid Poblete, un gran logro político de territorio, donde hemos logrado con una gran mesa transversal que nos acompaña hoy, la Mesa por la Memoria, presidente Perón, que agradezco enormemente por su gran compromiso de territorio. Ahí confluyen muchos movimientos sociales, partidos políticos y sindicales, donde vamos realizando periódicamente lo que Claudia acaba de contarnos, que es la reparación histórica. La llevamos adelante, Escuela por la Memoria, Plantar Memoria, Pañuelos por la Memoria, y así vamos realizando paso a paso todos los años y todo el año nuestras actividades. Así que, Claudia, gracias por tu enorme valentía, por tu gran esfuerzo, al escritor que también ha hecho todo esto para que sea posible. Gracias a todos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, una presentación realmente muy importante. Les agradezco. Gracias, Victoria. No, gracias por la invitación. Lean el libro, que está muy bueno. Gracias, Claudia, y si querés pueden decir sus palabras finales. Agradecerles a todos y a todas los que están acá hoy por acompañarnos. La verdad que no me deja de resultar muy emocionante que puedan poder verlos a todos acá. Agradecerle a Federico por la insistencia y que esto haya realmente salido a la luz. Constanza por el apoyo, María, y Victoria, agradecerte y agradecer también por la paciencia que me has tenido durante todos estos años, junto con mucha gente que está acá que también me ha tenido mucha paciencia durante todos estos años. Una cosilla. Y a las abuelas, por favor, a las abuelas de Plaza de Mayo que tenemos presentes.